dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. ¿Qué tal, hermanos de nuestra arquidiócesis? Estamos nuevamente reunidos para seguir con estas meditaciones de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí iniciemos la lectura de este Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se le acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes les está concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acabamos de escuchar, pues empieza con una pregunta de los hombres hacia Jesús. Y es que sabemos que cuando hay una pregunta es porque hay duda, hay incertidumbre. Incluso a veces la pregunta puede llegar a salir como resultado de una duda sobre si estamos o no actuando correctamente. Y como lo hemos escuchado, le preguntan a Jesús si es lícito o no separarse de la esposa. Y Jesús dice una palabra que en lo personal a mí me agrada muchísimo. Él dice: al principio no fue así. Y es que cuando habla del principio es inevitable que nos remontemos al libro del Génesis. Génesis es precisamente eso, significa principio. Y es que podemos ver en el texto del Antiguo Testamento, en el Génesis, cómo Dios crea al hombre y a la mujer. Podemos encontrar desde el capítulo 2 del Génesis dos relatos de la creación, uno de carácter eloísta y otro de carácter yavista. Sin embargo, lo que nos importa aquí es reconocer que en el segundo relato de la creación es el mismo Dios quien, creando al hombre y a la mujer, les pide que se unan, sean fecundos, se multipliquen, llenen la tierra, sométanla, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver aquí cómo el matrimonio entre varón y mujer es algo querido por Dios desde el momento de la creación. Y esto bien lo sabe Cristo. Es por eso que hace esta referencia a aquellos hombres que se lo preguntaban. Al principio no fue así, sino fue gracias a la dureza de su corazón que Moisés les permite el divorcio. Pero precisamente este evangelio nos habla de que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este evangelio nos habla de esta vocación maravillosa que es el matrimonio. El matrimonio es algo querido por Dios desde el mismo momento de la creación. De tal manera, hermanos, que nosotros
pues debemos de tener esto bien en cuenta para que nadie nos llene la cabeza de ideologías falsas y nosotros tengamos muy bien en cuenta que el matrimonio querido por Dios es entre varón y mujer. ¿Por qué? Porque precisamente entre varón y mujer es donde puede haber una fecundidad, está abierto a la vida. Somos co-creadores junto con Dios de toda esta maravilla que es la creación, como Dios así lo quiso desde el principio. Y es que precisamente el matrimonio es esto, hermanos, es una vocación. Dice Jesús al final del Evangelio, ¿no?, que esto solamente lo entienden aquellos que tienen oídos para escucharlo, para entenderlo. Ante alguna pues tipo de queja o premisa de los discípulos, ¿no?, de que conviene no casarse. No, Jesús nos dice que es únicamente para aquellos que pueden entenderlo, para aquellos que están preparados. Tú que nos estás escuchando, ya sea cual sea la vocación a la cual Dios te llama, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida matrimonial, es de reconocer, o hay que reconocer más bien, que Dios nos pide a nosotros ser fieles en aquello que nosotros vamos descubriendo que Él nos pide. Este Evangelio nos hace reflexionar acerca del matrimonio, pero sobre todo acerca de la voluntad de Dios. Lo que Dios ha querido es lo que nosotros estamos llamados a cumplir, estamos llamados a buscar en nuestra vida, y no nos dejemos llevar por la duda que divide, que va endureciendo el corazón, sino más bien tengamos la certeza de que la misma palabra de Dios, que es viva y eficaz, desde el principio nos habla acerca de la voluntad de Dios. Queridos hermanos, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas, sigamos en este ambiente de oración, sigamos nuestro día delante de Dios y tengamos en cuenta que Dios nos pide siempre cumplir con aquello que es grato a sus ojos. El Señor les bendiga.